echar 18 capítulos de versos. Ya se había asustado, ¿verdad? 18 capítulos, wow, que los acabamos. Efesios capítulo 2, versos 1 al 18. Mientras los niños van saliendo, usted busca esta cita, ayúdele a los hermanos que están por ahí, ¿verdad? Tratando de encontrarlo. Esta mañana nos estuvo visitando Santiago. Usted dirá, ¿quién es Santiago? Baby, el nuevo baby, ¿verdad? Efesios 2, del 1 al 18. Efesios 2, 1 al 18. ¿Ya está ahí? Bien, entonces dice la escritura, escuche con atención, ¿verdad? Y voy a darle lectura en voz alta. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Cómo estábamos? Estábamos muertos, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos otra vez, ¿verdad?, en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, escuche bien, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Así estábamos. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos, ¿por medio de qué? Por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Oremos. Amado Padre, muchísimas gracias. Gracias por haber pagado el precio de nuestros pecados, habernos hecho justos por medio de la sangre de tu Hijo Jesucristo. Gracias por su muerte, gracias por su victoria en la tumba, resucitó, y esa es nuestra fe, que un día también nosotros seremos renovados, transformados, no viviremos más en este cuerpo, seremos levantados y estaremos contigo para siempre. Esa es nuestra esperanza. En Cristo Jesús te damos gracias.
Amén. Tomen asiento, mis hermanos. Usted dirá, ya leí la porción que me tocaba en toda la semana. No, este nomás es la de hoy, ¿verdad? Efesios 2, del 1 al 18. Acercados por su sangre. Hemos sido acercados por su sangre, ¿verdad? Leímos el verso 13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. El apóstol Pablo está escribiendo a los hermanos que están en Éfeso. Éfeso, una región, ¿verdad?, donde se practicaba el paganismo. Había cuando hablamos acerca de esta iglesia que nació en Éfeso, ¿verdad? ¿Se acuerdan? La iglesia del Apocalipsis, la iglesia de Éfeso, ahí es donde estaba el gran templo y que era considerado, o que ha sido considerado, una de las 7 maravillas del mundo, el templo de la diosa Diana, ¿verdad? Y entonces el paganismo estaba ahí a flor de verdad, se daba muy bien. Entonces el apóstol Pablo, cuando escribe a los hermanos que están en Éfeso, les está diciendo cómo nosotros estábamos lejos, ¿saben? Porque nosotros, al igual que los de Éfeso, somos considerados incircuncisos, somos considerados gentiles. O sea que en este mundo solamente hay 2 grupos: están los judíos y los que no son judíos. Los judíos conocidos pues como judíos, ¿verdad? Y los que no son judíos como gentiles. Nosotros entramos dentro de ese grupo. Entonces, a lo que la palabra se refiere que estaban cercanos es a los judíos, porque a los suyos vino, ¿verdad? El Señor Jesucristo vino a buscar a los suyos, pero los suyos no lo recibieron. Entonces ellos estaban cercanos. De ahí es donde proviene la salvación. Por el pueblo de Israel haber rechazado esa salvación, fuimos alcanzados nosotros. Entonces nosotros, como el Israel espiritual, fuimos injertados, dice Romanos capítulo 10, ¿verdad? Injertados en el olivo, ¿verdad? En el verdadero. Entonces, de ahí que cuando dice aquí el apóstol Pablo, a vosotros que estabais lejos, o sea, aquellos que no pertenecemos al pueblo de Israel, aquellos que no somos judíos, dice que estábamos lejos, pero dice que habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Y cuando sigue diciendo la escritura, ¿verdad? Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. ¿Qué diferencia hay entre un blanco y un negro? ¿Qué diferencia hay? Delante de Dios no existe ninguna. Es el hombre el que ha puesto, ¿verdad?, colores. ¿Qué diferencia hay entre un blanco y uno de nuestro color o de nuestra lengua? ¿Verdad? ¿Qué diferencia hay? En realidad no hay ninguna. Delante de Dios somos exactamente lo mismos. Leía acerca de una reflexión, escuchaba esta reflexión que decía más o menos así. Dice que estaba un gobernante y estaba de visita ahí con él un empresario muy grande, muy rico, muy poderoso, ¿verdad? Y en ese momento pasó un muchacho con unos trastes, se le cayeron los platos y se destruyeron, ¿verdad? Y en eso el gobernador, como estaban en su casa, empezó a insultar a este joven y lo maltrató, ¿verdad? Y entonces el empresario solamente estaba viendo, ¿verdad?, la reacción de su gobernante, ¿verdad? Y entonces, bueno, ya que le dijo el gobernante a este joven hasta de lo que se iba a morir, ¿verdad? Pues sus insultos fueron bastante profundos, de tal manera que hacía sentir a aquel joven, ¿verdad?, que servía ahí, miserable, ¿verdad? Entonces, cuando lo vio muy pensativo al empresario, voltea al gobernante y le dice, bueno, quiero disculparme por esto que pasó ¿verdad? Y le dice, no, es conmigo con quien tiene que disculparse. Es más, dijo, estaba yo pensando, dijo, que si en vez de a ese muchacho hubiese sido a mí a quien se le cayeron esos artículos y que se hubieran roto, si todo los insultos que usted le dio a ese muchacho lo hubiera hecho conmigo también. Y dijo, no, usted es un empresario importante, ¿verdad? Es una clase diferente. Dije,
pero ¿cuál es la diferencia con este muchacho? Es una persona. ¿Qué lo hace diferente? Que no tiene bienes, que no es un empresario, que no tiene... ¿Qué es lo que no viste bien, que no se expresa como nosotros? ¿Cuál es la diferencia? ¿Me entiende? Y en realidad, nosotros somos los que hacemos diferencia. Usted mira a una persona bien vestida, ¿verdad? Y este debe ser licenciado, ¿verdad? O pastor, ¿verdad? Y sabe, no van a suceder cosas. La gente nos va a tratar según como nuestra apariencia. Yo no sé a cuántos de ustedes le ha pasado, pero a mí me ha pasado, y creo que se los he platicado ya. En una ocasión me encontré a unas hermanas y yo andaba disfrazado. O sea, mi trabajo, cuando yo andaba en horas de mi trabajo, andaba transformado completamente. O sea, una vestidura diferente, ¿verdad? Camisas manga largas, una gorra y todo empolvado, ¿verdad? Porque salía bien maquillado del trabajo, ¿verdad? O sea, cemento y todas esas cosas, sucio, ¿verdad? Y a veces hasta con grasa porque pues le echaba unas manos a la máquina, ¿verdad? Entonces me encontré unas personas y yo las saludé, ¿verdad? Hola, ¿cómo están? Y se quedaron como, ¿y este indigente? ¿Verdad? Y entonces ya le dije, soy hermano, y ya me dio, no sé, hasta no sé qué decirle que era el pastor, ¿verdad? Vamos ahí a la iglesia, la que está ahí en la Rancho y la Chayén, porque estábamos todavía allá, ¿verdad? Y ya cuando supieron, ay, disculpe, usted es el pastor, ¿verdad? Por los chaparros me identificaron, ¿verdad? Y entonces, y sí, dije, ay, sí, hemos ido por comida, ¿verdad? Y bueno, se acordaron, qué bueno, ¿verdad? Pero en otra ocasión, ¿verdad? En otra ocasión entré a un restaurante, y yo iba hambriento, ¿verdad? Bueno, yo nací con hambre. Entré a un restaurante y venía igual, así, ¿verdad? Del trabajo, y pasé por ahí y olía muy rico y me metí, ¿verdad? Y no les voy a decir dónde para que, ¿verdad? ¿No? ¿Para qué le vamos a hacer la maldad? Entré, me senté y yo como veía que entraban otras personas y les llevaban el menú. Y yo me senté en una, ¿verdad? Y escogí una mesita y entonces como que pasé desapercibido. Nadie se acercaba, no me traían el menú. Y dije, ¿será por la mesa que está muy escondida? Y me salí, ¿verdad? Puse un poco más ahí a la vista de los del servicio. Y pasaban y servían y dije, bueno, yo tengo hambre, ¿verdad? Entonces fui, agarré un menú y me senté. Y entonces alguien se acercó, digo, ¿verdad? Y hasta entonces me atendieron. No sé, ¿verdad? La vestidura a veces tiene, tristemente, para el ser humano es así. Entonces, toda esta diferencia, mis hermanos, siempre ha existido. Desde los tiempos de la Escritura vemos cómo el hombre ha puesto tantas barreras por el idioma, por el color, por la categoría, por el nivel. ¿Qué tiene que ver el estudio con el que no tiene estudio? ¿Qué culpa tiene el pobre por ser pobre, por no tener bienes? ¿Qué culpa tiene de eso? ¿Verdad? Entonces estamos aprendiendo, ¿verdad? Los miércoles acerca de la misericordia, acerca de los que tienen hambre y sed. Estamos aprendiendo acerca de eso. Y sabe una cosa, que Dios no va a juzgar al pobre por ser pobre, pero sí va a juzgar a aquel que teniendo no ayuda al pobre. Eso es lo que, ¿verdad? Pesa, duele. Pero volviendo otra vez al tema, nos damos cuenta que esto ha existido desde siempre. Dice el escritor en 1 Juan 2:1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Muchas veces nosotros nos encontramos en esa condición en la que, ¿verdad? Hacemos diferencia, aún para nosotros mismos. Decimos, yo no soy tan bueno. Si el Señor viene ahorita, a lo mejor me quedo. No importa, ¿verdad? A veces vamos a escuchar personas que tienen 5, 10 años asistiendo, sirviendo y que están todavía, iré a ser salvo. O sea, y si el Señor viene, me iré a ir con Él. O sea, y realmente todos mis pecados habrán sido perdonados. Y se está cuestionando eso. Cuando la palabra de Dios dice que si tenemos pecado, dice, si alguno hubiere pecado,
Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y dice en 1 de Juan 1:9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. ¿Cuántos de ustedes, verdad, los que ya tenemos hijos que la riegan, verdad, los que tienen niños pequeños, pues las criaturas, verdad, que saben de lo malo y se aprenden lo malo? Muchas veces nosotros somos los responsables, nosotros les hemos enseñado eso, pero ya cuando los niños empiezan a tomar decisiones, a diferenciar entre lo bueno y lo malo, y entonces cuando los hijos la riegan, verdad, cuando tiene usted que ir a la escuela, lo llaman porque se metió en problemas el niño, y entonces ¿cómo se siente usted? ¿Se siente frustrado? ¿Se siente triste? ¿Se siente que tiene un hijo desobediente? ¿No siente dolor en su corazón? ¿Quién quiere tener hijos buenos, hijos perfectos, hijos que nunca la rieguen? Bueno, un padre normal desea eso, ¿verdad? Y todos, es nuestro anhelo tener ese tipo de hijos. Y Dios anhela también tener hijos obedientes. Muchas veces nosotros la regamos como hijos de Dios. Entonces, al pensar, aunque sea brevemente, lo que hemos obtenido por gracia, por creer en Cristo, cuán grande se ve el contraste con los que no le conocen, los que están lejos. Además, ¿verdad? Están solos, están desamparados y sin poder recurrir al Dios de toda gracia. ¿Cómo se siente usted cuando está en una situación, cuando vienen situaciones para la masa, ¿verdad?, completa, para la sociedad? Imagínense que de repente nos dicen, viene una tormenta. Yo pensaba, ¿qué es lo que puede acabar con Las Vegas? California, las quemazones, allá para, ¿verdad?, las inundaciones, por allá los tornados, y casi cada ciudad, tiene una forma de cómo, ¿verdad?, hemos visto que vienen los desastres naturales. Y decía yo, a Las Vegas, ¿qué puede llegar a Las Vegas? Quemazones, pues ¿qué se va a quemar? Bueno, apenas las casas, porque en monte no hay aquí, ¿verdad? Como en California, donde llueve mucho. Entonces, ¿qué puede haber? ¿Una inundación? Bueno, a menos que llueva, pero pues aquí casi ni llueve, ¿verdad? Aunque cuando llueve, tristemente, la ciudad no está preparada al 100% como para el desagüe, ¿verdad?, de toda la cantidad de agua que cayera. Entonces, pero ese tipo de problema, un juicio de Dios aquí, ¿cómo acabaría? Bueno, recordemos que, ¿verdad?, cuando Dios manda juicio, Dios se la va a ingeniar, Él es sabio, pero a lo que voy es que cuando sale algo que alerta, que inquieta a las personas, por ejemplo, ahora, ¿qué es lo que está inquietando? Esas balaceras que hay por todos lados, esas matanzas, esas masacres que hay, ¿a qué le tenemos temor nosotros? ¿Qué es lo que amenaza a esta ciudad en lo cual nosotros pudiéramos estar preocupados? ¿Verdad? Mucha gente puede estar preocupada. Yo sé que todo lo que es esto de inmigración, ¿verdad?, mucha gente está inquieta, no sabe qué va a pasar y todo lo que está aconteciendo, pero los que estamos en Cristo estamos tranquilos, tenemos paz, tenemos tranquilidad, porque nuestro Dios va a ser nuestro Dios aquí, va a ser allá, y donde quiera que estemos, Dios va a estar, ¿verdad?, en nuestro refugio, en nuestro Salvador, en nuestro proveedor, etcétera. Cualquier situación que viniera en nuestra vida, hemos pasado situaciones, por ejemplo, las recesiones, ¿verdad?, cuando la economía se va para abajo. ¿Cómo le hicimos? ¿Cómo salimos adelante? Dios nos sacó adelante, confiamos en Él, esperamos en Él, y aquí estamos después de 10 años, ¿verdad? ¿No es cierto? Algunos perdimos casas, ¿verdad? Y algunos ni siquiera volvimos a comprar casa. No vaya a ser que venga otra recesión y nos quedamos otra vez sin casa. Seguimos pagando renta. Y no importa si paga renta o compra casa, usted está haciendo un pago, ¿verdad? Y de aquí hasta que o termina de pagar la casa o hasta que el Señor nos levante. Algunos nos va a levantar antes del Señor, antes de pagar la casa. No es profecía, ¿ok? 1 Pedro capítulo 5 verso 10 dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, dice, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. O sea que el sufrimiento, ¿verdad?, es parte de nuestra vida, aún como cristianos. Esta cercanía que es posible por la condescendencia y bondad, ¿verdad?, de uno que es en todo aspecto infinitamente superior al hombre. Mire, nosotros los que tenemos a Cristo, ¿verdad?, estamos en paz, ¿cierto? Cualquiera que sea la situación,
Yo recuerdo que hace tiempos aquí también vino que usted se tenía que vacunar porque si no le pegaba ¿qué era? El flu del puerco o algo así, o de la gallina, en México también salió que ¿qué era? La vaca. Bueno, tantas cosas que han salido y la gente se inquieta. Pero saben, los que esperamos en Cristo debemos estar tranquilos, esperando, ¿verdad?, lo que Dios permita, eso. Entonces, aquí tenemos, ¿verdad?, una historia. Génesis 43, verso 15 al 34. Ustedes leen la historia de José y de sus hermanos. Usted conoce la historia de José, el príncipe de Egipto. Lo sacan hasta en caricaturas, ¿verdad? Esta historia está en la Biblia. Desde el capítulo 37 de Génesis, usted lee la historia de José, un joven que, bueno, desde su niñez, él tenía sueños que se los platicaba a sus padres, que había cierta revelación, que ellos entendían de la grandeza de él, pero él no estaba listo, no estaba preparado para ello. Es necesario, mis hermanos, que pasemos por dificultades. Nosotros somos, dice la Escritura, que somos como la niña de los ojos del Señor. ¿Usted tiene algún hijo que parezca así? Pues todos los hijos nuestros son así, ¿verdad? Son la niña de nuestros ojos, los cuidamos, los protegemos, ¿verdad? Vemos que estén bien, le damos lo mejor, etcétera. Así mismo Dios nos ve a nosotros como sus hijos, la niña de sus ojos, nos cuida, nos protege, está detrás de nosotros. Entonces Él quiere lo mejor para nosotros. Así como Dios quiere lo mejor para nosotros, como nosotros queremos lo mejor para nuestros hijos, ¿verdad? Entonces, este José era como el hijo favorito. Sus padres lo vistieron hasta de unas ropas bonitas, de colores, ¿verdad? Dice la Escritura. De tal manera que los padres lo apreciaban tanto que los hermanos se llenaron de celos. ¿Cuántos hermanitos celosos hay aquí? ¿Hay hermanos celosos? No, qué bueno. No tenemos que ser celosos. ¿Cuántos padres tienen hijos favoritos? Qué bueno también, si no, por eso se celan nosotros. Entonces, estos hermanos llegaron a tenerle, ¿verdad?, mala a este muchacho, de tal manera que buscaron su mal. Pero detrás de todo esto había un plan de Dios. Entonces lo vendieron, mire, como esclavo. Algunos querían matarlo, pero no era el plan de Dios matarlo. Entonces lo escondieron en una cisterna, lo vendieron a unos madianitas, la historia, ¿verdad? Lo llevan a Egipto, lo venden como esclavo, ¿verdad? Vive en la casa de Potifar. La mujer quiere abusar del pobre muchacho guapo, ¿verdad?, y bello. Entonces, claro, él no se deja y por esa razón es acusado falsamente, va a parar a la cárcel. Se avienta ahí como 13 años, desde los 17, ¿verdad?, hasta los 30, hasta que sale para presentarse delante de Faraón. Hay sucesos que pasan en la vida. Y yo creo que en algún momento José llegó a pensar, ni mis padres me quieren porque no me buscan, mis hermanos me odian, ¿verdad?, porque mis padres me han amado más que a ellos, etcétera, y luego desamparado. A lo mejor yo no sé cómo se sentía él con Dios, pero podemos entender que él tenía temor de Dios. Fue ahí, en esa situación, donde él conoció a Dios. Escuche bien, porque estando bien nosotros, lo hemos dicho anteriormente, si una persona tiene buen trabajo, tiene buenos recursos, tiene salud, tiene familia, no le falta nada, llega el momento del que dice, ¿para qué quiero a Dios? ¿O para qué busco a Dios? ¿Me entiende? Y es en el momento de necesidad cuando más debemos acercarnos a Dios. Y no quiero decir que nomás en los tiempos de necesidad, sino en los tiempos buenos también. No abandonar a Dios. Vemos en la Escritura que hubieron hombres que honraron a Dios siendo ricos. Está Job, está Abraham, están de ahí los patriarcas. Tuvieron muchos bienes, pero no dejaban de honrar a Dios por los bienes. No cambiaban a Dios por los bienes. Muchas veces, si nosotros no fuimos educados de esa manera, a lo mejor si nos ganamos la lotería, a lo mejor ya no nos vuelven a ver por aquí. Espero que nuestro corazón no sea así. Entonces aquí tenemos a este José que llegó a ser grande.
Pero fue una figura bien admirable, no solamente para los egipcios, sino aún para sus hermanos cuando no sabían quién era. ¿Sabe que José, verdad, recibió a sus hermanos, los invitó a almorzar a la casa del gobernador, el Señor de la tierra? ¿Quién tenía ese privilegio? Y me imagino a los hermanos de José entrando a aquel palacio, a esa casa, porque yo no creo que José, siendo el segundo de Egipto, y Egipto siendo la potencia mundial en ese entonces, ¿verdad?, una de las naciones más reconocidas por su ejército, por sus construcciones, etcétera, ¿verdad? Yo no creo que José haya vivido ahí en una casita como la que vive su servidor. Tenía que haber sido un palacio, ¿verdad? Y cuando entraba a ver los murales, las pinturas y todo aquello que tenían ellos, y sabe que hay mucha similitud entre José y el mismo Señor Jesucristo. Como el Señor Jesucristo, dice la Escritura, que vino y se humilló hasta lo sumo, de tal manera que siendo Dios, ¿verdad?, se hizo hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Sabe que José fue vendido como esclavo? ¿Sabe que Judas vendió al maestro a precio de esclavo? Eso que pagaron por él era lo que costaba un esclavo. Entonces al Señor Jesucristo lo vendieron. El Señor Jesucristo fue menospreciado. José fue menospreciado. Sin embargo, él llegó a ser grande. El Señor Jesucristo está sentado a la diestra del trono de Dios. José, ya estando en Egipto, cuando ve llegar a sus hermanos, los invita a almorzar, los invita a sentarse en su mesa. El Señor Jesucristo, mis hermanos, hoy también está invitando, gracias a todos, ¿verdad?, aquellos que han aceptado el sentarse en su mesa, pero sigue invitando a muchos a que vengan a su mesa. Entonces, en esa similitud que hay, ¿verdad?, entre José y el Señor Jesucristo, uno puede imaginarse la impresión de aquellos pastores humildes. ¿Cómo se siente usted? Porque los que somos hijos de Dios, mis hermanos, debemos de tener bien claro y bien convencidos. Escuche bien, porque muchas veces nosotros nos vislumbramos. Ay, conocí a la persona, ¿verdad?, esta, y quedamos admirados porque esta persona es de dominio público, es un personaje público, es famoso, a lo mejor un actor de Hollywood o no sé, un presidente, ¿verdad? El hecho de acercarse y darle la mano, wow, ¿verdad? La selfie, ahí con estos personajes para presumirlos. Decía un hermano hace años, dice, me encontré a una persona ahí que me decía, ¿ves ese hotel que está ahí? Dice, yo conozco al ingeniero que lo diseñó, ¿verdad? Y así le empezó a presumir. Y ves aquel de allá, a ese también conozco porque es el mismo que diseñó. Era el mismo ingeniero, ¿verdad?, o arquitecto que había diseñado, ¿verdad? Y ves aquel otro edificio de allá, ¿verdad? Y pobre hermanito dice que estaba pues nomás, yo no conozco. Pero de repente se le ocurrió y le dice, ¿ves aquellas montañas que están por allá? ¿Ves el sol? Yo conozco al creador de ellas. Somos hijos de Dios y no debemos sentirnos menos en ningún momento. Cuando la palabra de Dios nos manda a predicar la palabra, estemos seguros primero nosotros de que Él es nuestro Padre, Él es nuestro Dios, y con esa seguridad nosotros vamos a poder hablar de Él. Si usted tuviera un padre del que usted está orgulloso, ¿verdad?, un padre, no sé, ¿verdad?, a lo mejor algunos sueñan con haber nacido allá en la casa de Bill Gates, o no sé, ¿verdad?, por el dinero, por lo que sea, ¿verdad?, en casa de alguien más, para que no le faltara nada, ¿verdad? Pero si usted está contento en el lugar donde nació y le da gracias a Dios y reconoce a Dios como el Dios de su vida, ¿verdad? Si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Y dice la palabra, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Creyendo en eso, caminamos en este mundo. Vamos a tener escasez en algunas ocasiones, no va a ser para siempre, pero vamos a ver la mano de Dios siempre en nuestra vida. Amén. Entonces, al entrar en la presencia del Señor podemos vislumbrar sus perfecciones, sus riquezas y la gloria del Hijo de Dios.
Y sabe, Él ha querido compartirla con nosotros. Dice Romanos capítulo 8, creo que es el verso 32, donde dice que quien no escatimó, dice, ni a su propio Hijo, ¿verdad? Que lo entregó por nosotros. Dice, ¿cómo no nos dará también juntamente con Él todas las cosas? Amén. En algún momento escaseó el aceite, la harina. En algún momento escaseó algo en su casa. Pero cuando usted confía y cree en el Señor, créame, Dios no lo va a defraudar. Dios va a estar ahí presente, porque Dios sabe cuál es su necesidad y por supuesto que se la va a suplir. Entonces Él ha querido compartir con nosotros, Él ha querido hacernos partícipes de sus misericordias. Los creyentes en Cristo recibimos su gracia sin tener que dar explicaciones. Hemos sido rescatados, escuche bien, rescatados, hemos sido salvados, levantados y hechos hijos de Dios solamente por haber confiado en el que, humillándose inmerecidamente, murió dando su vida por nosotros en la cruz. Y estando en la condición de hombre, dice el apóstol Pablo a los de Filipenses, capítulo 2, verso 8, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero ¿por qué recalca y muerte de cruz? Porque el que moría colgado de un madero era maldito. Ese tipo de muerte eran para los peores hombres de ese entonces. La pregunta es, ¿posee usted tal cercanía con el Señor? ¿Puede usted entrar en la presencia del Hijo de Dios, quien es hoy Salvador? Hoy está como Salvador, pero el día de mañana Él viene como juez. Termino con esto. Juan capítulo 5, verso 22. Dice la palabra del Señor. Juan capítulo 5, versos 22 al 24. Porque el Padre, dice, a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Por eso decía que Jesucristo hoy es Salvador, pero después será el juez. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Por ahí hay algunas, vamos a decir, religiones o denominaciones que creen en el Hijo pero no creen en el Padre, o creen en el Padre pero no creen en el Hijo. Verso 24 dice, de cierto digo, el que oye mi palabra, escuche bien, y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Quien dio su vida en la cruz para salvarle y darle la vida eterna se llama Jesucristo. Entonces reciba la bendición que el Señor quiere darle. Habrá alguien en esta tarde que a lo mejor no ha hecho de Jesucristo su Salvador. Yo solamente puedo invitarlo a que lo reciba creyéndole. Hágalo su Salvador. Cuando usted cree en Él, es cuando usted es acercado a Él, porque usted está aceptando esa sangre de la cual hemos cantado hoy, ese precioso raudal. ¿Qué me puede dar perdón? Solo de Jesús, su sangre. Póngase sobre sus pies y vamos a cerrar en esta tarde este tiempo. Amado Señor, te damos muchas gracias por habernos hecho cercanos a ti, por haber traído paz a nuestro corazón. Antes, cuando estábamos lejos de ti y no teníamos paz, vivíamos para nosotros mismos, vivíamos en un mundo perdido, sin consuelo, sin esperanza, sin Dios. Pero ahora, Señor, a través de tu Hijo Jesucristo, tú quieres acercar a todos los que escuchan este mensaje. Gracias por aquellos, Señor, que ya han hecho esa decisión y que hoy, Señor,
nos reunimos para honrarte, para agradecerte, para adorarte, para alabarte, para reconocerte, para hablar, Señor, de tu grandeza, de tu poderío, Señor. Pero permite, Señor, si hay algún corazón en esta tarde que todavía no ha recibido, no ha abierto su corazón a ti, que tu Espíritu Santo esté obrando, porque te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Mientras usted sigue orando, yo quiero hacer esta invitación. ¿Habrá alguien entre nosotros que no ha hecho esa profesión de fe? No ha aceptado a Jesucristo en su corazón. El Señor está aquí. Él quiere darle salvación. ¿Le gustaría recibir? Abra su corazón. Invite a Jesús a venir a su vida. A mí indíquemelo levantando su mano y yo quiero orar por usted. Quiero hacer esa oración con usted, que le dé seguridad, que le dé confianza, que usted pueda con toda seguridad creer en que Dios le da salvación. ¿Habrá alguien? Amado Señor, muchas gracias. Bendice este pueblo, Señor, que se ha acercado, Padre, en esta tarde para honrarte. Gracias, Señor, porque vienen con un corazón, Señor, contrito, humillado, un corazón lleno de adoración, de alabanza. No solamente, Señor, esperando recibir algo, sino va a entregarte, Señor, ese sacrificio de alabanza que te hemos dado, Señor, en esta tarde. Bendice a cada familia aquí representada. Te adoramos, Señor, te bendecimos, porque tú eres bueno, Señor, y porque para siempre es tu misericordia. Gracias por bendecirnos, Señor. Ponemos en tus manos cada una de las actividades, Señor, que tenemos. Que el respaldo de tu Espíritu Santo, Señor, esté con nosotros a cada momento. Padre, bendice a mis hermanos, aquellos que están saliendo, Padre, a tocar puertas. Aquellos que están compartiendo tu palabra, Señor, con otros. Aquellos que están orando y buscando, Señor, más almas para tu redil, Padre. Aquellos que están trabajando en el extendimiento, Señor, de tu reino. Bendice, Señor. Trae frutos, Padre Santo. Esos frutos, Señor bendito, que glorifican tu santo nombre, pero esos frutos que también, Señor, traen satisfacción y ánimo, Señor. Aquellos que siembran tu preciosa semilla, el Evangelio, Padre. En el nombre de Jesús. Gracias por bendecirnos en esta tarde con tu palabra. Gracias por reconocer, Señor. Reconocemos que somos pecadores, que te fallamos. Y Padre, confesamos nuestros pecados delante de ti. Somos débiles, hemos fallado. Muchas ocasiones hemos dudado. Pero Señor, gracias por tu misericordia. Tú la renuevas cada día para nosotros. Y es por esas misericordias que no hemos sido consumidos. Bendito sea tu nombre. Gracias por tu provisión en cada hogar, en cada familia. Gracias por cuidar, Señor, a nuestros hijos, a nuestra familia, por protegerlos de todo peligro, de todo mal. Escuchamos en la ciudad, Señor, como las noticias en esta ciudad, Señor amado, la violencia, los robos, los accidentes y tantas cosas han sucedido, están sucediendo y sin duda seguirán. Muchas de ellas van en aumento, pero Padre, que no seamos parte de esas estadísticas, bendito Dios. Si tú lo permitieras, Padre Santo, sabemos que juntamente con cada una de esas situaciones, tú nos ayudas. Bendecimos tu grandeza, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tomen asiento, mis